Muy bien, continuamos con nuestra jornada. La siguiente ponente es la doctora Marina Pollán. Nos hablará de medicina predictiva, factores genéticos y ambientales en la medicina genómica. Marina es directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y es la jefa del Servicio de Epidemiología del Cáncer en el área de epidemiología ambiental y cáncer del Carlos III. En relación a las ponencias previas, mencionar también que es coordinadora del programa de medicina predictiva del programa IMPACT. Y Marina, adelante, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Supongo que voy a dar una visión un poco personal de lo que es la medicina de precisión y en el ámbito de la epidemiología y de salud pública, que es mi ámbito. Yo vengo, como acaba de comentar Federico, aunque ya mi puesto no es exactamente ese, pero bueno, vengo del ámbito de la epidemiología del cáncer. Y bueno, en principio ha habido un trasvase de nombres. Primero se llamaba medicina personalizada, y se pensaba que respecto a lo que se consideraba en ese momento estándar en medicina, que era utilizar la evidencia científica proveniente de las mejores fuentes de información en el contexto de los tratamientos médicos, serían los ensayos clínicos, para aplicarlos de manera indiscriminada a los pacientes, la revolución genómica permitió ver que no todos, bueno, en la práctica clínica ya se observaba que no todos los tratamientos tienen el mismo efecto en las mismas personas, y teníamos muchos datos y bases para considerar que lo que en promedio viene bien tal vez no es lo más deseable para un paciente en concreto. La revolución genética, como digo, o genómica, ha permitido primero acuñar el término de medicina personalizada en el sentido de vamos a ser capaces de personalizar los tratamientos, los diagnósticos, etc. Posteriormente, en la época de Obama, este término cambió y se llamó medicina de precisión y ahora se está acuñando el término de medicina predictiva. Como digo, todo ha venido impulsado y entiendo que por eso esta jornada tiene este nombre de medicina genómica, por la revolución genómica que hizo posible en descubrir todo el genoma y analizarlo cada vez a precios, como sabéis, los expertos mejor que yo, a precios más competitivos. Y de hecho la información genética se está incorporando ya y se propone incorporar en distintos aspectos de la práctica y del uso de la práctica clínica, desde la predicción de riesgo hasta la atención, la clasificación de los pacientes, la predicción del pronóstico, etc. Y en todo esto, que al principio con la medicina personalizada, la prevención, que es el ámbito que a mí me ocupa, pues tenía un escaso papel o estaba muy poco reflejado, de repente cuando el término cambia y se llama medicina de precisión, en ese momento se dan cuenta también, o al menos los que acuñan los términos, incluyen todos los aspectos relacionados con la salud pública. ¿Y por qué? Bueno, yo que vengo del ámbito del cáncer he traído rápidamente simplemente una diapositiva, pero esta diapositiva podría aplicarse a todas las enfermedades crónicas. Somos sociedades cada vez más envejecidas, en España concretamente, que somos uno de los países con mayor esperanza de vida, y ya hemos visto en la pandemia lo que supone la sobrecarga del sistema sanitario. Tenemos un sistema sanitario del que nos seguimos sintiendo muy orgullosos, pero cuando viene un problema de salud importante como ha sido el COVID, habéis visto que se han tenido que tomar medidas muy drásticas para que el sistema pudiese seguir funcionando. Y esto, a lo mejor no de una manera tan aguda, está ocurriendo con las enfermedades crónicas, que son, si dejamos aparte la pandemia que acabamos o que todavía estamos sufriendo, pues la gran carga que supone para el sistema asistencial. De tal manera que la prevención, aunque solo fuera en términos económicos, que tiene otras consideraciones que podríamos hacer también, sería muy importante. Y dentro de lo que es el sistema sanitario tenemos que prestar cada vez más atención a poder evitar o retrasar la aparición de estas enfermedades, aunque solo fuera, como digo, por términos económicos. Los epidemiólogos somos los que nos hemos dedicado a estudiar cuáles son los factores que hacen que una persona tenga más riesgo o tenga más probabilidad de desarrollar una enfermedad. En los años 50 se establecieron los métodos para
estudiar las enfermedades crónicas. Yo, como digo, vengo del ámbito del cáncer y es paradigmático el estudio de la relación entre el cáncer, el tabaco y el cáncer de pulmón y otro tipo de cáncer. En ese momento se desarrollaron métodos para estudiar este tipo de enfermedades porque veníamos de un paradigma de enfermedades infecciosas donde la causalidad estaba muy bien establecida a través de lo que muchos de vosotros recordaréis como los postulados de Cox. Y en algún momento se nos ha acusado de que lo que hacíamos eran estudios de asociación y que simplemente ahí había una caja negra que no éramos capaces de desentrañar. Y hubo un momento incluso de crisis. Claro, la revolución genética también nos ha permitido establecer o acceder a estudiar una parte de por qué no todos los individuos que están expuestos a un determinado agente, en este ejemplo concreto el tabaco, pues no todos los grandes fumadores desarrollan cáncer de pulmón. De hecho, sabemos que menos de un 20% de los que fuman desarrollan este tipo de cáncer. Es decir, que ahora mismo con la epidemiología molecular conocemos muchos de los pasos intermedios que desentrañan lo que es esa caja negra y, como digo, la genómica nos ha permitido investigar una parte de lo que hace a unas personas más susceptibles que otras, aunque no toda la susceptibilidad está representada por los genes. Hay otras consideraciones que tenéis ahí representadas en un dibujo de Federica Pereira que hay que tener en cuenta. En definitiva, nosotros también estamos incorporando ese tipo de información. Y se habla ahora mismo con la medicina predictiva de personalizar la prevención. Este es un artículo que propone pues, la utilización de los polygenic risk scores para simplemente hacer, pues, evaluar el riesgo que tiene una persona de desarrollar una determinada enfermedad, en este caso una enfermedad cardiovascular, para poner en marcha o poder adaptar los mecanismos de prevención de esa enfermedad. En ese sentido, creo que tenemos que estar alineados la parte asistencial y la parte preventiva, que es la que nos corresponde más al terreno de la epidemiología. Los PRS, que ya son una realidad, este es un artículo bastante reciente en el que, bueno, pues ya reconoce que la genómica, que siendo una revolución y habiendo aportado muchísimo a lo que es poder discriminar el riesgo y establecer categorías de riesgo o categorías o perfiles de pacientes, también tiene sus inconvenientes y sus limitaciones. Y de hecho, si solo nos fijásemos en los genes, que ahora mismo son la parte más fácil de medir, pues los genes en las enfermedades complejas, en la mayoría de ellas, pues explican relativamente poco porque no son los que determinan tu probabilidad de enfermar, pero no hacen, salvo en aquellas personas que tienen mutaciones de alta penetrancia, es decir, que están genéticamente determinados a tener una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad, en la mayor parte de las personas esto no es así. De tal manera que desde el punto de vista de qué es lo que hace que una persona enferme y cómo podríamos prevenir esa enfermedad, si solo estudiásemos los genes estaríamos estudiando una parte muy pequeña. Se estima que globalmente hablando los genes explicarían como un 20%, como veis aquí, y un 80% sería todo lo demás, todas las otras exposiciones que habría que medir con la misma precisión, ojalá fuéramos capaces de hacerlo con la misma precisión que se mide ahora mismo el genoma. ¿Y qué es lo que nos hace enfermar? Pues esto es muy variado, muy variopinto y muy interrelacionado entre sí y tampoco es, como digo, sencillo de medir, pero hay que tenerlo en cuenta en los modelos o al menos tener la mejor aproximación que podamos para poder anticiparnos a la enfermedad y predecir y adaptar también la prevención a los pacientes. Y si esto plantea dificultades, pues hay que tener en cuenta que tendremos que resolverlos de manera conjunta y en estudios de gran cantidad de personas. Lo que sabemos ahora mismo de los genes de susceptibilidad ha sido posible juntando muchos estudios a lo largo de diferentes países para llegar a establecer cuáles son las variantes genéticas que modifican o van modulando un poquito el riesgo. Cada una de ellas contribuye muy poco, pero en conjunto son las que explicarían las diferencias
de susceptibilidad genética entre unas personas y otras. Bueno, pues con el esposoma tenemos que ser capaces también de medirlo y esto también es un reto. De tal manera que todas las enfermedades complejas en este momento se consideran, o sea, todas las enfermedades crónicas, perdón, desde el punto de vista genético ahora mismo se consideran enfermedades complejas en las que intervienen las dos partes. Y tener en cuenta solo una de ellas es un error y además no nos lleva a situaciones en las que podamos predecir o anticiparnos bien a la enfermedad. Yo creo que con este espíritu en la convocatoria de IMPACT que se hizo en el año que salió en el año 2020 se planteaba, como sabéis, una convocatoria de medicina de precisión, crear una infraestructura de servicios que dieran información y sirvieran para el avance de la investigación en medicina de precisión en el contexto de nuestro país. Y dentro de esta convocatoria pues se planteaba, como sabéis, 3 ejes y en uno de los ejes, que se llamó medicina predictiva, precisamente se planteaba el abordaje de una cohorte poblacional grande que fuera representativa de la población española y una serie de consideraciones en las que se tenía en cuenta, bueno, que la necesidad de que participen todas las comunidades autónomas como agentes de salud en nuestro contexto, ¿no? Hay muchas cohortes disponibles y más potentes en otros países, pero como digo, si tenemos que tener en cuenta no solo la genética, sino también las exposiciones, es muy importante tener información contextualizada, de nuestro propio país, porque hay muchas cosas que son propias del sitio o del lugar o de la cultura o de la costumbre o la sociedad en la que vives. Con esos objetivos, dentro del programa IMPACT, nosotros nos presentamos. Era una reivindicación desde el Ciber de Epidemiología y Salud Pública el tener en España una cohorte parecida a UK Biobank o a otras cohortes que seguramente conocéis todos vosotros, y establecimos unos objetivos de tener una cohorte que tener una cohorte del mismo tamaño que las que se están barajando en países como Francia u otros de nuestro entorno, ¿no? o Alemania, 200.000 personas, y lo que nos planteamos es, efectivamente, hay que hacer medicina clínica de precisión y seguramente nuestra cohorte puede facilitar o favorecer que investigadores de nuestro país o de otros la utilicen para identificar biomarcadores de enfermedad subclínica, etcétera, pero también queremos hacer salud pública y medicina preventiva de precisión, porque creo que no necesito enfatizar más en la necesidad de poner la prevención encima de la mesa. Los antecedentes de nuestra cohorte, no somos el primer país que se lanza esto, como sabéis, hay muchos ejemplos. Nosotros nos basamos en las cohortes que tenéis ahí en este momento y que no voy a explicar, que son las que conocemos mejor, y también en la experiencia reciente que teníamos del estudio de seroprevalencia que ha sido pues, muy exitoso en nuestro país, y aunque tiene características diferentes, sí que al menos para las personas que hemos estado implicadas nos ha servido para entender o para tener experiencia de algunos de los aspectos en los que podemos encontrar dificultades, que son muchas, en la generación de la cohorte IMPACT. Solicitamos esta financiación, como os digo, desde el CIBER, que es el Ciber de Epidemiología y Salud Pública. Yo soy la coordinadora científica de este área, el que coordina, pero estamos incorporando a todas las áreas CIBER y además incorporamos a todos los servicios de salud de todas las comunidades autónomas y también de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto supone una complicación, no se os escapará, organizativa y logística, pero también supone una fortaleza de nuestra cohorte, seguramente, si somos capaces de llevarla a buen término. Y también contamos con la experiencia y con la información del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos, bueno, este es el cuadro de gobernanza que hemos establecido dentro del programa IMPACT de la cohorte y ya hemos echado a andar. Todavía no estamos reclutando a pacientes, pero bueno, a mí me interesa que conozcáis el porqué de esta iniciativa y que desde vuestro lugar de trabajo y vuestra expertise nos apoyéis, porque esto que lideramos nosotros es un esfuerzo de todos
y si no lo hacemos entre todos probablemente no va a ser posible. Tenemos un comité ejecutivo en el que hay expertos en cortes, porque el diseño de los estudios observacionales, las cortes es un estudio epidemiológico observacional, somos los epidemiólogos los que tenemos la mayor experiencia. Tenemos también personas de ciber, de obesidad, en este caso de obesidad, que tienen una alta trayectoria en el reclutamiento de grandes cohortes, estudios de intervención. Tenemos a personas del Sistema Nacional de Salud, no podíamos tener en el comité ejecutivo a todos, tenemos otro comité en el que participan todas las comunidades autónomas y bueno, en este momento ya disponemos de un documento de diseño de cómo queremos que se haga el estudio, cómo queremos implantarlo en nuestro país. Estos son los dos coordinadores, lo que estamos haciendo para acelerar el proceso, porque tengo que deciros que en otros países han tardado entre 4 y 5 años en desarrollar los protocolos y otro año o 2 años en hacer un estudio piloto. A nosotros, desgraciadamente, con la convocatoria que tenemos y las prisas que también tenemos de avanzar en este sentido, no nos permiten disponer de tanto tiempo. Lo que estamos haciendo es desplegar el trabajo entre muchas personas, porque somos un país grande y contamos con grandes expertos. Entonces tenemos el grupo de diseño en el que participan las personas que veis ahí, ya tenemos el documento de diseño. Estamos estableciendo que queremos que haya 50 nodos IMPAD que estarán implantados en la atención primaria con una representación también de las zonas rurales. Esto también es un reto, pero es verdad que muchas de las disposiciones y características de nuestro país no estarían suficientemente reflejadas si solo tuviéramos en cuenta las ciudades, que es donde nos agrupamos la mayor parte de la población. Cada nodo va a tener que reclutar un mínimo de 4.000 personas y bueno, como veis, esto es un ejemplo de cómo le correspondería a una comunidad autónoma, como es Extremadura. Tenemos un investigador principal en cada una de las comunidades. Estamos definiendo lo que tiene que ser un centro IMPAD en términos logísticos, qué espacio necesitamos, porque necesitamos implantar allí todos los aparatos de exploración física, etcétera. Queremos hacer muchos cuestionarios durante el seguimiento. Y esto también lo ha establecido el grupo de diseño. Tenemos un grupo de trabajo muy grande en el que participan más de 70 expertos, ahí pone 60, pero tenemos bastantes más, que está definiendo todos los cuestionarios que de momento queremos recoger, basándonos en lo que hacen otras cohortes y también un examen físico muy detallado. Queremos tener un buen examen físico de entrada porque a las malas, si no tenemos financiación y recursos para más, este examen físico permitirá disponer de información clínica importante para todos los investigadores que finalmente utilicen la infraestructura IMPAD. Y además vamos a disponer de información contextual. El hecho de que una persona viva en un determinado lugar hace que esté expuesta a una serie de agentes que no son medibles de manera directa a través de cuestionarios y muy difíciles de medir con sensores. No descartamos hacer algo así, pero de momento nosotros, en concreto mi grupo y otros grupos dentro del ciber, tenemos experiencia en extrapolar o en recoger información que existe en nuestro país en distintas fuentes de datos, de contaminación, ruido, etcétera. Tenemos un grupo de muestras biológicas en el que participan expertos, epidemiólogos y expertos en el manejo de muestras biológicas. Cristina Villena ha sido la coordinadora de la red de biobancos y están desarrollando todos los protocolos de recogida, preprocesamiento, alicuotado, etiquetado de las muestras que queremos recoger, que básicamente son las que veis ahí reflejadas. Tenemos un grupo que está trabajando ya en qué información clínica mínima de estas personas que vamos a reclutar queremos tener desde el inicio y posteriormente tendremos que ir avanzando en cómo seguimos a estos participantes y cómo vamos incorporando la información clínica que ellos produzcan a través de los diagnósticos, etcétera, que tengan y cómo la vamos a incorporar en la corte. Y tenemos también un grupo establecido que está generando el estudio piloto, cómo se va a hacer. Vamos a hacer un prepiloto en 2 centros probablemente capaces de correr y con todas las dificultades que tenemos ahora poner el estudio en marcha, esperamos que después del verano.
Y este es el diseño general de lo que querríamos hacer, que no estamos inventando gran cosa, porque lo que estamos haciendo es seguir el ejemplo de lo que han hecho otros países. Como os digo, sería ideal tener un seguimiento. Otros países han montado este tipo de infraestructuras con un horizonte de 10 y 20 años y bueno, pues pensamos que si somos suficientemente exitosos en la implantación y en los primeros años podremos convencer a quien tenga que decidir, no sé si es el Parlamento o quién, que esta iniciativa merece la pena y que los fondos siguen apareciendo. Hemos estimado ya el número de personas o de eventos que sería previsible encontrar en nuestra cohorte y cuántos muertos, cuántas pérdidas e incluso cuántos tumores. Para el cáncer es una situación en la que tenemos más información porque existen registros poblacionales de cáncer que nos permiten hacer una estimación del número de casos que se prevé que existan. Para otras enfermedades que son de gran interés, desgraciadamente no tenemos esos datos para poder hacer una extrapolación y también tenemos un estudio de cuál es la potencia estadística de esta corte, o sea, hasta qué tipo de efectos en las exposiciones o en los polygenic risk scores que planteemos somos capaces de detectar con una cohorte así. Obviamente una cohorte de estas características no es la panacea, no sirve para estudiarlo todo. También eso creo que la convocatoria IMPACT lo tiene en cuenta porque hay una parte muy importante dedicada a enfermedades raras o a otros aspectos que obviamente no pueden ser recogidos por la Corte, pero creo que es una iniciativa de gran interés que todos deberíamos conocer y apoyar. ¿Cuál es la fortaleza que nosotros le vemos ahora mismo en que estamos trabajando en esto de la corte que vamos a montar respecto a otras cortes? Pues creo que bueno, aquí en nuestro país el hecho de trabajar desde CIBER, que ahora mismo pone ahí 400 grupos de investigación, pero con la incorporación de nuevas áreas ahora creo que ya somos más de 500, la inclusión de todos los servicios de salud de las comunidades autónomas, lo cual también supone un reto, la implantación directa de atención primaria, el asumir que son el punto de contacto de los ciudadanos, de todos nosotros con el sistema de salud, la puerta de entrada, la gran colaboración que tenemos y el desarrollo conjunto con los programas de genómica y ciencia de datos. Pero también tenemos muchas incertidumbres porque estamos haciendo o tenemos que hacer una implantación acelerada, el horizonte de financiación es el que es. Ahora, que es el que y también los otros hospitales profesionados. Perdón. Se envían unos ficheros Excel que contiene... Perdón, pero se está escuchando otra cosa. Ahora, gracias. Bueno, lo que quería decir es que el número de centros, de nodos que vamos a tener es bastante más grande que el que han tenido otras cortes, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y el sistema de integración de la información que todavía no está resuelto. Y bueno, pues eso es lo que quería yo transmitir. Y bueno, en el Congreso de Genética Humana, que también participamos los coordinadores del programa IMPACT, cuando nos pidieron una frase yo quise resaltar esto. Creo que en este momento hemos sido capaces de ilusionar a un montón de investigadores. En este momento son más de 100 que están poniendo tiempo sin recibir nada a cambio para ayudar a desarrollar los protocolos, dar ideas y sentirse parte de un proyecto que, como digo, creo que tiene que ser de todos. Y muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo y encantada de responder alguna pregunta si es que tenéis alguna inquietud. Muchas gracias, Marina, por la excelente presentación y también por ajustarte al tiempo. De hecho, incluso nos has hecho ganar algunos minutos que siempre nos vendrán bien para ese debate, ¿no? Precisamente en este debate, recordaos, por favor, que utilicéis la plataforma para lanzar las preguntas. La verdad es que están llegando muchísimas. Vamos a tener una discusión que trataremos de abordar todos los temas, pero por favor, pues cualquier duda, cualquier aspecto que queráis que profundicemos, pues lanzarlo a través de la aplicación.